Ya chicos, ya han pasado bueno, van a ser las 9:10. Entonces, empezamos, ¿ok? Me presento, mi nombre es César Lecarnaquez, soy estudiante de sexto año, soy externo. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de un síndrome muy interesante, que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que se presenta en múltiples patologías. Entonces, espero que podamos aprender todos algo de esta discusión de casos clínicos. Si gustan, pueden participar en el chat, ¿no? Pueden prender su micrófono también. La idea es que podamos conversar y discutir un poco el diagnóstico, el manejo y contrastar opiniones, ¿no? Con respecto a los casos. Van a ser 3 casos, uno en consultorio, dos en emergencia, y vamos a hacer como si fuéramos nosotros los médicos, ¿no? Los médicos de cabecera. Vamos a examinar al paciente y vamos a indicar una terapéutica apropiada en cada caso, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿cómo definimos nosotros insuficiencia cardíaca? Hay 3 categorías, ¿no? Una medio que está en la nebulosa, pero lo principal que tienen que saber es que la insuficiencia cardíaca se divide con aquella insuficiencia que es de fracción de eyección, ¿no? Del ventrículo, fracción de eyección disminuida y fracción de eyección conservada. A aquella insuficiencia que tiene la fracción de eyección disminuida también se le conoce como insuficiencia sistólica, ¿no? Y la fracción de eyección preservada se le conoce como insuficiencia diastólica. La sistólica es, digamos, problema de bomba, ¿no? Bombeo, y la diastólica es problema de llenado del corazón, ¿verdad? Y ahí están los valores de fracción de eyección. Se considera que está disminuida cuando es menor al 40% y que está preservada cuando es mayor al 50%. Entonces son definiciones que, bueno, se obtienen con el ecocardiograma, ¿no? Pero que es importante que las tengan presentes al momento de evaluar a estos pacientes cuando ya tienen el diagnóstico. También hay diversos niveles de insuficiencia, por así decirlo, ¿no? Están los de la AJA y están los del New York Heart Association, que son los que dicen 1, 2, 3, 4. ¿Por qué esto es importante? No es por simple memoria, sino por el hecho de que estos niveles A, B, C, D se correlacionan con la funcionalidad del paciente, ¿no? Con la disnea que tiene el esfuerzo. Ustedes ya saben los niveles, ¿no? 1, 2, 3, 4 y qué corresponde a cada sintomatología. Pero este tema es importante porque a cada letra, A, B, C, D, uno le da una terapéutica que puede ser un poco distinta, ¿no? Si ustedes leen ahí, a la letra A no le corresponde digamos, un nivel funcional porque está normal, ¿no? Dice que tiene alto riesgo, pero todavía no tiene síntomas ni hay alteración de la fracción de eyección. Sin embargo, en la B hay alteración estructural del corazón en el miocardio detectada, pero todavía no hay síntomas. Entonces, uno podría deducir que en esos pacientes no se tratan los síntomas porque no hay, sino se tratan las condiciones que predisponen a la alteración estructural del corazón. La hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? O quizá la enfermedad coronaria. El paciente tiene la suerte de todavía tener el miocardio funcional pese a tener una enfermedad. Entonces se trata eso, ¿no? Y sin embargo, cuando ya hay síntomas y daño estructural, la terapia se enfoca en tratar los síntomas y prevenir el daño. Y el daño se previene usando, bueno, medicinas que tienen evidencia de mejorar mortalidad o medicinas solamente sintomáticas dependiendo de qué tipo de insuficiencia estemos hablando y eso lo vamos a conversar también más adelante. En aquellas insuficiencias que son refractarias al tratamiento médico, se tienen que evaluar otras opciones quirúrgicas o incluso también la posibilidad de un trasplante, ¿no? Entonces, esto de manera global, como una introducción para que tengan en cuenta más o menos cómo definimos insuficiencia y por qué es importante saber qué tipo de insuficiencia es y a qué nivel corresponde de escala funcional. Y vamos al primer caso. Es un paciente que llega a consulta externa. Ahí ustedes lo leen. 1 minuto para leerlo, chicos. Y de ahí les pongo la pregunta también. Y ahí está la pregunta.
Ya. Ah, miren. Excelente. Ya listo, ya pasó un minuto, entonces la mayoría ha votado y la mayoría ha votado por se levanta en las noches con falta de aire. Entonces vamos a ver rápidamente este caso. Es una paciente mujer de 65 con hipertensión y diabetes, ¿no? Que está tratada cada que le duele la cabeza. ¿Eso será un tratamiento farmacológico adecuado? ¿Esta paciente recibirá tratamiento regular? Dudo, ¿no? Dudamos si es que, en primer lugar, porque la hipertensión arterial per se no da síntomas, a menos que sea una crisis hipertensiva, ¿no? Una emergencia hipertensiva que ya pues tiene signos y síntomas característicos. Pero la hipertensión arterial, así de a pie, por así decirlo, no suele dar síntomas. Y esta relación que uno le da con el dolor de cabeza no es tan cierta entre los pacientes, ¿no? Y sobre todo, que tenga hipertensión y que tome cada que le duele la cabeza, eso es mala adherencia al tratamiento y un concepto que se le tiene que quitar también al paciente. La metformina, y acude por presentar enfermedad de 6 meses, por cansancio, sensación de pesadez en piernas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien ustedes eligieron, se levanta por las noches con falta de aire. ¿Por qué? ¿Qué representa ese dato? ¿No? ¿Qué representa ese síntoma? ¿Alguien? ¿Alguien? Una disnea paroxística nocturna. Muy bien, disnea paroxística nocturna, ¿no? El paciente se levanta con falta de aire, siempre nos dicen, ¿no? Que tiene que abrir la ventana para tomar aire y recién ahí le calma. La intolerancia al decúbito o ortopnea también es un síntoma importante, sin embargo, a veces no se le toma en cuenta como parte de los criterios para diagnosticar un síndrome de insuficiencia cardíaca, como vamos a ver dentro de un momento, pero es muy importante la intolerancia al decúbito. ¿Por qué creen que es importante la ortopnea en el paciente? ¿Se les ocurre alguna razón? ¿O qué nos dice la ortopnea en el paciente? ¿Cuál es su fisiopatología? Ya, bueno. Lo que pasa con estos pacientes es que al momento de echarse, todo digamos, la sangre que está, el líquido que está en los miembros inferiores, se nivela. Y como tiene una sobrecarga de volumen en los pacientes que están congestionados, esto llega a circulación pulmonar, aumenta la presión hidrostática de los capilares pulmonares, se trasvasa y puede, digamos, hacer que el paciente sienta esa sensación de ahogo, ¿no? Por ese trasudado de plasma que está teniendo, ¿no? Eso nomás. Y esto es lo que tiene. Tiene disnea paroxística nocturna, ¿no? Que sí, sí lo tenía el dato. Tiene edemas y como se fatigaba constantemente, tiene disnea de esfuerzo. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, lo primero que tiene que plantear es el diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico se hace con estos criterios. Se necesita un criterio mayor y dos criterios menores, o dos criterios mayores. Cuando el paciente cumple con estos criterios, uno puede decir que tiene una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, uno no puede decir todavía si es que es de fracción de eyección disminuida, si es que es de fracción de eyección conservada, si es que es diastólica o sistólica. Uno tiene que evaluar más al paciente. Es cierto que hay síntomas que son más, entre comillas, de corazón derecho o síntomas que son más de corazón izquierdo, pero de todas maneras uno tiene que ser cauteloso al momento de decir su diagnóstico, ¿no? Aquí lo correcto sería decir, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, un síndrome de insuficiencia cardíaca, cuya etiología todavía se va a determinar, ¿verdad? Y precisamente la insuficiencia cardíaca tiene diversas etiologías. En este caso, un factor de riesgo para esta paciente sería la hipertensión, ¿sí? Y como vemos ahí en el cuadrito que lo sacamos del Harrison, la hipertensión puede darte una fracción de eyección conservada, como puede darte una fracción de eyección disminuida, ¿no? Ahora, siguiente pregunta. Es el mismo caso, el caso que ustedes ya leyeron. Esta paciente de acá, ¿cuál podría ser un factor de riesgo cardiovascular importante? ¿Cuáles creen? Riesgo cardiovascular, ojo. Ah, me olvidé de comentarles. BIT significa, es una abreviatura que significa 2 veces al día.
Cuando lean bit es 2 veces al día. Cuando lean tit, con T, es 3 veces al día. Silencio el poll, sí, silencio el poll. Ya, excelente. Ya pasó un minuto. Entonces, la mayoría votó por hipertensión no controlada y efectivamente es un factor de riesgo más importante. Si ustedes leen la guía de la AJA, ellos dicen que la hipertensión por sí sola es un factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Es más, lo catalogan como quizá el más importante. Sin embargo, cuando uno evalúa riesgo cardiovascular, uno ve solo más que, o sea, ve más que solo la hipertensión, ¿no? De hecho, cuando uno está en consulta externa y está evaluando el riesgo cardiovascular del paciente, la AJA sacó un score que está aquí. Y si ustedes ven, ¿no? Está la edad, está el género, está la raza, ¿no? Los patrones de lípidos, colesterol y está la presión. Sí, y la presión, si está tratado, la diabetes y el fumador. Entonces, todo lo que habíamos visto acá es importante para el riesgo cardiovascular. O sea, tanto que la misma AJA ha sacado su score para sacar un porcentaje, ¿no? 10% de probabilidad de evento cardiovascular importante, ¿no? A 10 años, ¿no? Si un paciente tiene 10 o 15% de hacer un evento cardiovascular, llámese infarto o ACV, dependerá de estos patrones que vemos aquí, ¿no? En esto. Por eso es importante. Y como verán, cada uno es un componente que está en el score, ¿no? Y habría que ver cuáles tiene esta paciente, pero no es el objetivo de esta charla. Entonces, ustedes hacen su anamnesis, ya tenemos una sospecha clínica, y le hacen el examen físico. Y esto es lo que sale en el examen físico. Ahí les voy a dejar un minuto para que lo puedan revisar. Ya, muy bien. Entonces, lo positivo de esta paciente es que en tórax y pulmones tiene crépitos, ¿no? Tiene crepitantes. ¿Qué más es positivo en esta paciente? Al examen físico que encontramos, sus funciones vitales, tiene presión elevada, no está controlada la paciente. Y no nos sorprende porque no tenía historia de adherencia, una buena adherencia al tratamiento, ¿verdad? Está taquicárdica y taquipneica. Satura 94, ¿sí? Satura 94 y tiene sobrepeso, ¿no? IMC en 28.4. ¿Qué más nos llama la atención? Que si bien sus ruidos cardíacos están normales, hay un pulso tibial posterior débil en el miembro inferior izquierdo. Ya me dirán ustedes a qué se debe eso. Y tiene edema, ¿no? Entonces, esta paciente, aquí está su resumen, y ahora me gustaría que ustedes en el chat o activando su micrófono comenten, ¿no? O puedan compartir qué problemas creen que tenga esta paciente. Problemas, ¿no? Y en base a los problemas que ustedes planteen, ¿qué exámenes podríamos pedir para corroborar nuestro diagnóstico? ¿O qué sería importante pedir en esta paciente? A ver, muchachos, los escucho. O los leo, lo que prefieren. Ya. Uy. A ver, me ponen aquí. Tabaquismo. Vamos a apuntarlo. Hipertensión arterial no controlada. Falla cardíaca. Ya, falla cardíaca. Y enfermedad arterial. Muy bien. Está casi completo. Falta algo más.
Falta una cosa más, que la vimos en el examen físico. ¿Qué está pasando con esta paciente? Muy bien. Congestión pulmonar. Si tuviera que elegir uno como primer problema, porque acuérdense que en realidad lo estamos poniendo aquí como un brainstorm, pero esto tiene que ir en orden de prioridad. ¿Cuál sería el principal problema? ¿O cuál creen que sería el principal problema? Congestión pulmonar. Me ponen también que tiene sobrepeso, muy bien. Ya. Y, claro, ¿no? El paciente, su principal problema sería la falla cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca. ¿El segundo problema cuál sería? Sería la congestión pulmonar. Porque eso es lo que le está bajando aparentemente la saturación, ¿no? Que estaba en 94. Entonces tenemos esos problemas que ustedes muy bien han identificado. ¿Qué le pedimos? Ya hicieron su diagnóstico clínico y ahora quieren pedirle algo. ¿Qué le pedirían a esta paciente? Y Un Auro se lanza, EKG. ¿no? Ecocardio. Bueno, estamos en consulta, así que es viable, ¿no? Ecocardio. Un EKG. Muy bien, radiografía de tórax, muy bien. Un EKG. ¿Qué más? Ecocardiografía, vamos a ponerle. ¿Qué más pedirían? Imagínense que tienen todo, toditito. Pueden pedir lo que sea. Ya, troponinas. Troponinas, muy bien. Función renal. ¿Por qué función renal? Porque probablemente pueda haber un compromiso renal asociado. Que, la falla cardíaca puede comprometer a la vasculatura de riñón y también tiene una hipertensión no controlada. Muy Entonces hay que bien, ver ¿no? bien si, Sería sospechando una suerte de nefropatía hipertensiva, por así decirlo, ¿no? Daño de órgano blanco. Vamos a pedirle urea claro. y creatinina. Ajá, perfil También lipídico. Dime, tendría dime. glucosa. Ah, claro, glucosa y perfil lipídico que ya lo dijeron. Bien, ya, colesterol, claro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más me pusieron acá? Índice, tobillo, brazo. Excelente, ¿ya? Vamos a ver si es que a este paciente le hicieron todo lo que ustedes mencionaron, ¿no? Porque a veces se priorizan las cosas. Vamos a ver. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora. Principales problemas, falla cardíaca, tabaquismo perdón, congestión pulmonar, tabaquismo pulmonar, y hipertensión no controlada, ¿ya? Y aquí están todos los exámenes auxiliares, entonces, para que sepan, al paciente con sospecha de IC, o sea, de insuficiencia, según la guía de la AJA, se le tiene que pedir hemograma, ¿sí? Bioquímica. ¿Por qué le pediríamos hemograma? No por el simple capricho de decir, ah, ya, todo paciente que viene, toma tu hemograma, no. O sea, ¿qué causas hematológicas pueden provocar insuficiencia cardíaca? La Una anemia. anemia. Ujú. Una anemia, ¿verdad? Una anemia, pero una anemia severa, ¿no? De menos de 7, que es una insuficiencia de gasto alto, ¿no? Por eso sería importante quizá descartar. Lípidos, muy bien, electrolitos séricos, urea, creatinina, enzimas hepáticas y examen completo de orina, ¿no? El examen completo de orina se pide para también evaluar, como bien mencionaron, la función renal. Los biomarcadores pidieron troponinas, CPKMB y ProBNP. Imágenes, la ecocardio que también le pidieron, la placa de tórax y el famoso electrocardiograma. Entonces, todo lo que ustedes han pedido está y lo vamos a interpretar. Entonces, primero, ¿qué vemos? Esta es la placa de tórax. Me imagino que la doctora Tafur ya nos habrá enseñado a todos a cómo leer una placa de tórax. Entonces, omitiendo las consideraciones técnicas, se las voy a decir, es una placa póster o anterior, no se ve la burbuja, están ahí como que las clavículas en B, está adecuadamente inspirada, está centrada, no está rotada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pasamos a ver los campos pulmonares. ¿Sí? No, ni siquiera eso. Empecemos por el mediastino superior. ¿Qué les llama la atención del mediastino superior? En orden, ¿no? ¿O qué les llama la Bueno, atención de la radiografía en general? Sí, dime.
Y yo iba a decir que del mediastino superior me llamaba la atención el botón aórtico. Lo vi un poco grande, pero no sé si es normal a su edad. Ya, Y, y bueno, lo que sí se veía era cardiomegalia. ya. Cardiomegalia. ¿Qué más? Ya, muy bien, eso es con respecto a lo del mediastino. ¿Qué más puedes decir del corazón? ¿Hay algo que te impresiona del corazón? Mm, no estaría segura. Ya, ok, no hay problema. Entonces, recuerden, ¿no? Como bien dijo su compañera, el mediastino llama la atención. ¿Por qué? Porque está ensanchado, ¿sí? El mediastino puede ser hasta quizá un poquito más grande que los cuerpos vertebrales que están por detrás, hasta 1 centímetro. Pero esto está ensanchado, está súper ensanchado. Ahora, si ven también, aquí, miren, el arco medio, ¿no? Que representa a la aurícula, no sé si lo pueden ver bien, pero el arco medio está así. Normalmente el arco medio tiene que estar cóncavo. Acá está convexo, ¿no? ¿Qué puede representar eso? ¿Qué puede representar un arco medio o una aurícula que está abombada, que está convexa? ¿Se les ocurre? Crecimiento de la orejuela. Ajá. ¿Secundario a qué? Miren, aquí está. Una, un remodelamiento cardíaco, producto de la falla Sí, cardíaca probablemente. muy bien. Entonces, es una aurícula que está congestionada, ¿no? Que tiene un montón de líquido adentro y que se ha ensanchado, perdón, se ha, digamos, abombado con el paso del tiempo. Entonces, eso con respecto al corazón. ¿Qué nos llama la atención con respecto a los campos pulmonares? La cefalización y también el lado izquierdo se ven líneas de Kerleve. Derecho, perdón. O sea, yo más lo veo del lado derecho, pero también el izquierdo. Claro, ¿no? Líneas B de Kerley. ¿Qué significan que haya líneas B de Kerley? Miren. Que hay líquido en el intersticio. Claro, ¿no? Nosotros sabemos que en el tercio externo del pulmón no debería verse ningún tipo de patrón, ¿no? Debería estar como oscurito. Y para que tengan una idea, esta es una placa normal de una paciente mujer. Si ustedes se dan cuenta, la paciente en el tercio externo, ven la vasculatura por acá, en el tercio externo no se le nota nada, ¿no? Acá no hay nada. Y comparen eso con esta paciente que está acá, ¿no? Hay líneas por acá, líneas por acá, líneas por acá. Entonces, esta paciente tiene congestión pulmonar, tiene una acentuación de la trama broncovascular y hay opacidades en las bases, ¿no? Incluso uno podría decir que el ángulo de costofrénico derecho no se llega a ver al 100%, digamos, no termina al 100% en punta porque probablemente tenga líquido ahí o algo por el estilo, ¿no? Y las bases están mucho más opacas que las bases de esta paciente, ¿no? Que es la placa normal. Entonces, hay congestión pulmonar, hay cardiomegalia, el arco medio está convexo, esta paciente tiene signos de sobrecarga de volumen. Y eso es lo que quiero que se lleven con esta radiografía, ¿no? Ahora, el EKG. Y vamos a llegar a eso tarde o temprano, muchachos, el EKG. Ya. 1 minuto para que lo lean. Acuérdense, lectura sistemática, frecuencia, ritmo y esas cosas. Y de ahí lo evaluamos juntos y me dicen qué opinan. ¿Sí? Ya sea por el micrófono o por el chat. Ya, muy bien. ¿Qué les llama la atención del EKG?
¿Qué me pueden comentar? ¿Cómo está la frecuencia en primer lugar? ¿Cómo está su frecuencia? ¿Está normal? ¿Está aumentada? ¿No tiene frecuencia? A ver qué dice. Su frecuencia está regular, ¿no? Y eso lo vemos también justo en... llama la atención porque en el examen físico no estaba así, ¿verdad? Estaba taquicárdica. Y ahorita seguro, bueno, seguramente el EKG se lo tomaron a la paciente cuando ya le habían dado tratamiento, ¿no? Entonces, aproximadamente está en 60-70. Ahora, pese a ello, ¿qué más nos llama la atención? Ok, esa es la frecuencia. ¿Qué pasa con el ritmo? ¿Cómo es el ritmo? Para ver ritmo, nosotros tenemos que ver onda P, ¿verdad? ¿Cómo está el ritmo? ¿Hay onda P acá? Claro, muy bien. Ritmo sinusal, ¿no? Si hay duda, aquí está. Aquí está la onda P. Chiquitita, pero se ve, ¿no? P, PR, segmento PR. ¿Cómo está el segmento PR? El segmento PR tiene que medir como máximo 5 cuadraditos, ¿no? O 0,2 milisegundos. Perdón, 0,2 segundos. El segmento PR en este caso está normal. Si estuviera aumentado el segmento PR, ¿qué pensaríamos? Sí, muy bien, bloqueo, ¿no? Bloqueo, y ahí ustedes evalúan, ¿no? Si es bloqueo de primer grado, si es que es bloqueo de segundo grado, tipo Movitz 1 que se va ensanchando, así se va ensanchando, o Movitz 2 que es PR normal, pero no conduce a onda P, ¿no? Entonces, bloqueos, ¿no? Trastornos de conducción. Muy bien, es ritmo sinusal, segmento PR está normal. QRS, ¿cómo vemos el QRS? ¿Qué nos llama la atención de esta paciente? Ah, ya. Me hace una pregunta. Si en la aurícula izquierda la placa estaba crecida, ¿por qué en el EKG no vemos P mellada? Eso es una muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del electrocardiograma para ver anomalías estructurales en el corazón? Alrededor del 30%, ¿no? 30-40%, es baja. Entonces, pueden haber pacientes que pese a tener hallazgos radiológicos, no manifiesten, ¿no? Ahora, algo que nos llamaría la atención, no solamente sería la P mellada, sino sería, nosotros sabemos que en B1 la onda P puede ser bifásica. Entonces, hay como que deflexión positiva, deflexión negativa. Entonces, podríamos ver, cosa que tampoco tiene la paciente, una deflexión más negativa de la onda P, ¿no? Si vemos acá, la onda P tiene su deflexión positiva normal y su deflexión negativa chiquita, pero eso probablemente sea debido a la sensibilidad y especificidad del método que uno tiene, ¿no? Entonces, acuérdense, no siempre vamos a encontrar lo que nos dicen los libros en el EKG. También me mencionan, ¿no? Tiene Sokolov positivo. Algo que nos olvidamos de hacer, muchachos, fue calcular el ritmo. Perdón, el ritmo, digo, el eje. ¿Cómo está el eje antes del QRS? Y aquí hay una ayudita. ¿Cómo está el eje? El eje, muy bien, el eje está desviado a la izquierda, ¿no? Si nosotros tenemos que es positivo en 1, o sea, está para acá, ¿no? Y negativo en ABF, ¿no? ABF se va para acá, se va para el cuadrante superior derecho. Y si tenemos que en D2 es negativo, ¿no? Si en D2 es negativo y en ABL es positivo, ya sabemos que encaja entre 60 y menos 30, que ya es desviación hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, muy bien, muy bien. Perfecto, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que este paciente cumple con los criterios para, ya mencionaron, tiene Sokolov. ¿Qué significa que tenga Sokolov positivo? La R en B5, B6 más la S en B1 o en B2 más de 3.5 milivoltios. Claro, más de 35 milímetros o 3.5 milivoltios. Y si ustedes calculan, miren, en B2 nomás. B2, perdonen mi pulso, muchachos, en serio, perdón, la práctica. En B2, miren el tamaño de la S, y en B5, acá nomás ya pasa los 30 cuadrados, ¿no? Entonces, Sokolov positivo, Cornell también. La R en ABL mide más de 11. No sé si se han dado cuenta. Eso es otro criterio también para hipertrofia ventricular izquierda. ¿No? A ver, vamos a ver qué dicen acá.
Ajá, exacto, McPhee también positivo. Muy bien. Ahora, miren, hay algo que no me han mencionado y que también puede ser dudoso, pero igual es importante mencionar. ¿Cómo sabemos nosotros que un paciente tiene un bloqueo de rama? ¿No? Un bloqueo completo de rama. Cuando, en este caso no tiene un bloqueo de rama derecha, ¿no? Porque veríamos los QRS anchos, que sí tiene QRS anchos, pero veríamos las orejas de conejo, ¿no? El RSR'. Pero hay algo que llama la atención acá, y es lo siguiente. Si ustedes ven aquí, ¿no? ¿Cuántos cuadraditos mide este QRS? 1, 2, 3, 4. Lo normal es que mida menos de 0,12, ¿verdad? Entonces, este QRS está ensanchado y tiene complejos QS, ¿no? Anchos, y si se dan cuenta, están mellados. ¿Qué quiere decir? Que tienen estas cositas de acá, ¿no? ¿Eso con qué es compatible? QRS ancho, en derivada B1, B2, ¿no? En derivadas derechas en general. QRS ancho, ¿no? O complejos QS mellados corresponden a un bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? Pero eso es un hallazgo eventual. Ahora, uno podría decir, César, pero ¿no será parte de la hipertrofia? También puede ser parte de la hipertrofia. Es más, muchas veces los bloqueos de rama son conducidos por o sea, son generados por la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Pero es un hallazgo, ¿no? Es un hallazgo que de todas maneras se describe. Y está acá, ¿no? El reporte es el paciente, como ustedes muy bien identificaron, ritmo sinusal, eje desviado a la izquierda, QRS ancho, cumple con criterios para hipertrofia ventricular izquierda y tiene posiblemente bloqueo de rama e hipertrofia ventricular, ¿no? Entonces, aquí están los laboratorios. Por lo demás, llama la atención su PCO2, está bajo, pero ¿por qué estaría bajo? ¿Qué vimos en las funciones vitales de la paciente? Que estaba taquicárdica y taquipnéica. Por lo que podría estar barriendo CO2, ¿verdad? ¿Y qué más nos llama la atención de este hemograma? El perfil lipídico que ustedes me pidieron, ¿verdad? Tiene un LDL alto, tiene un colesterol total alto, tiene triglicéridos altos. Su glucosa está alta, no está en grado de diabetes, ¿no? Pero sí nos haría sospechar, ¿no? Quizás esta paciente tiene una prediabetes que es de 100 a 125. Habría que tomarle de nuevo una glucosa y ver si es que no es un hallazgo eventual, ¿verdad? A ver. Exacto. ¿La glucosa fue en ayunas? No sabemos. La señora, antes de venir a consulta, se metió un desayunazo, no sabemos, ¿no? Por eso, es un hallazgo que tenemos que indagar bien y igual de todas maneras tendríamos que tomarlo una segunda vez para hacer un diagnóstico certero, ¿no? Nos llama la atención la glucosa, el PCO2 y los lípidos, ¿verdad? Exacto. Y ahí viene otro tema, que la paciente tenía, como dicen en el chat, diabetes y estaba tomando metformina. Y aparentemente controla bien, ¿no? Lo que sí sería bueno para el seguimiento, y creo que nos olvidamos de mencionar también, pero ya eso es para sus consultas posteriores, es la hemoglobina glicosilada, porque acuérdense que los pacientes tienen una hemoglobina glicosilada de meta, o sea, como meta menor a 7, algunos menor a 6,5 incluso, pero la mayoría menor a 7. Ah, aquí me mencionan también lo que debería pedir. Sí, pues hemoglobina glicosilada. El HDL está bajo, justamente porque para femenino es 50, ¿no? Para masculino me parece que es 40. Entonces, todo mal con el perfil lipídico de esta paciente. Le pidieron troponina, la troponina está ligeramente elevada, ¿no? Ligeramente elevada, eso es posible también en las insuficiencias cardíacas, ¿no? No está súper elevada como un infarto y tiene ProBNP positivo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de pedir el ProBNP? El ProBNP básicamente es un medidor de qué tan cargado están las cavidades cardíacas, sobre todo el auricular, ¿no? Péptido atrial natriurético. Y este gráfico es solamente para decir que se usa para diagnóstico, se usa para pronóstico y se usa para prevención. Los pacientes con alto riesgo de tener insuficiencia cardíaca, como aquellos que se han infartado, ¿no? Se les puede medir el ProBNP y según ello atacar los problemas correspondientes de forma temprana. Este es el informe del ecocardio. En resumen, tiene una fracción de eyección preservada, o sea, tiene 51, es mayor a 50, hipertrofia concéntrica, hipertrofia y dilatación auricular izquierda y volumen de la aurícula izquierda incrementado, ¿no? Y el resto está sin alteraciones. Entonces,
Si tuviéramos que darle un diagnóstico final a la paciente, ¿cuál sería? Con todo lo que hemos visto, ¿ah? Con todo lo que hemos visto. ¿Cuáles serían los diagnósticos de la paciente? Así, 1, punto. Y si quieren me dicen sí de 10 también. Pero, ¿cuáles serían? Uy. Ya, vamos a ponerla acá, de yapa. Ajá, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, secundaria una miocarditis. Entonces, primero ya, insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿no? ¿Qué más? Ya. Miocardiopatía hipertensiva, ¿no? Por la hipertrofia ventricular izquierda. Dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes mellitus por historia. Y se están olvidando de algo que ustedes mismos me dijeron al inicio, o bueno, alguien me dijo al inicio, lo de los pulsos. ¿Qué nos decían los pulsos? ¿Qué nos decían los pulsos, muchachos? Tenía pulso débil, ¿verdad? Enfermedad arterial. Descartar enfermedad arterial periférica, ¿no? Periférica, eso, ya, exacto, periférica. Muy bien. Eso se descarta con un Doppler, ¿verdad? Con un Doppler, pero ya tenemos la sospecha clínica. Entonces, tercera pregunta. Uy, no les dejé de compartir esto. Ya. Tratamiento. Esta paciente ya la identificamos, ¿no? Ya le dijimos, señora, usted tiene esto, tiene que controlar mejor su presión. Y aparte, esto es lo que vamos a hacer para la insuficiencia cardíaca. ¡Pum! ¿Qué tienen que hacer? Un minuto, chicos. Quedan 10 segundos. Para avanzar. Quedan 2 casos. Ya. Entonces, la mayoría votó por espironolactona para mejorar la congestión. YECA para 2 para modificar el curso por enfermedad. Y 1 marcó YECA para controlar la hipertensión arterial. La respuesta correcta es la E. ¿Sí? El diurético de elección para controlar congestión pulmonar y manejo de edemas en general agudo es la furosemida. La D, los YECA-SORA2 son medicinas excelentes para la modificación del curso de enfermedad en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Son los únicos que han demostrado que en los pacientes con fracción de eyección disminuida logran detener o ralentizar el proceso de remodelación ventricular. Sin embargo, no se ha demostrado beneficio de los YECAs o los ARA2 o los beta blockers, ¿no? En pacientes con fracción de eyección preservada. Esto probablemente sea una pregunta de su examen, me vino a mí. No sirven para modificar curso de enfermedad. Y es triste, pero es lo que es, ¿no? Para el tratamiento de fracción de eyección preservada se tratan los factores de riesgo y los síntomas. En este caso se habría que tratar la congestión, que bien han hecho en marcar un diurético para congestión, sin embargo el diurético no es el más adecuado. Y bien han hecho en marcar en manejar presión arterial, ¿no? Entonces eso es rescatable. Vamos a ver, vamos a seguir. Esto es lo que les mencioné, como ya tiene síntomas y ya tiene evidencia de daño estructural del corazón, amerita un tratamiento, ¿no? Y esto de aquí son las guías, la que menciona la guía de la AJA. Dice, se tiene que controlar la presión de acuerdo a la guía de práctica clínica establecida y los diuréticos se usan para alivio de síntomas en fracción de eyección preservada, ¿no?
Sin embargo, eso no garantiza que mejore mortalidad o no garantiza que disminuya la remodelación ventricular, ¿verdad? Como sí sucede con la fracción de eyección disminuida. Eso también se menciona en uno de los primeros párrafos del capítulo de insuficiencia cardíaca del Harrison. No me crean a mí, vayan y léanlo si gustan. Y seguimos. Entonces, tratamiento no farmacológico. Importante, porque el paciente toma sus pastillas y se va y se mete un atracón y no sirve de nada. Pues entonces, hacer hincapié en el tratamiento no farmacológico. Dieta hiposódica, señora, bajo en sodio. Doctor, ¿qué es bajo en sodio? Todo lo que es embutidos, todo lo que es mariscos, ¿no? Pescados. El pan tiene sodio, la gaseosa tiene sodio, la Coca-Cola sin azúcar tiene 21 miligramos de sodio por cada 200 mililitros. Por cada vasito tiene 21 gramos de sodio. Si se zampa como un litro de gaseosa, calculen ustedes cuántos miligramos de sodio está tomando, ¿no? Y que baje de peso. La baja de peso influye muchísimo en el manejo de la presión arterial y en el control de la diabetes también. Entonces, se controla la presión en rangos de 125 a 130, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente tiene alto riesgo cardiovascular. Ustedes leerán que los pacientes con bajo riesgo, que no han tenido nada, solo tienen presión alta, uno puede tolerar entre 130 a 139, ya. Pero los pacientes que tienen diabetes, que tienen enfermedad renal crónica, que han tenido un infarto, ¿no? Que han tenido un ACV, ellos se les tiene que bajar el corte, se les tiene que controlar a menos presión, de 125 a 130. Lo que indican las guías usualmente es terapia doble, ¿sí? Pero esta paciente ha estado con mala adherencia, entonces su monoterapia puede haber servido, pero la paciente no era adherente al tratamiento. Si no es adherente con una pastilla, menos lo va a hacer con dos. Entonces, una opción sería darle su misma pastilla y ver que hay adherencia y ver si es que controla presiones. Si no, se evalúa la necesidad de un segundo fármaco. Usualmente es un YECA o un ARA2 más un bloqueante de canales de calcio dihidropiridínico como el amlodipino, ¿no? Valorar la necesidad de un beta blocker. ¿Por qué digo valorar? Porque esta paciente está con congestión pulmonar. Si nosotros les damos un beta blocker, el beta blocker es inotrópico y cronotrópico negativo. Disminuye la contractibilidad y disminuye la frecuencia. Entonces, el paciente que ya está encharcado, que ya está congestionado, si yo le disminuyo la frecuencia y le disminuye la contractibilidad, se va a encharcar más. ¿Sí? No sé si se entiende esa idea. El control con furosemida y el control de los lípidos con atorvastatina a altas dosis, ¿sí? Hasta que normalice su LDL. ¿Por qué yo le inicio atorvastatina desde ya? Porque tiene diabetes. Criterio para iniciar astatinas es antecedente de haber tenido infarto o ACV y LDL más de 75, tener diabetes y LDL entre 75 y 190, o tener LDL más de 190 y tú le inicias así sin miedo, sin roche. Nadie te puede decir que no. Este paciente tenía ambos, tenía más de 90, perdón, más de 190 y encima tenía diabetes, entonces le teníamos que dar estatinas. Hay quizás lo que les mencionaba de lo de la hipertensión, ¿no? Las guías de hipertensión. Y pasamos al segundo caso. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que quieran acotar? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Alguna duda? Yo tenía una duda. Sí, La dime. última pregunta. Yo no marqué la clave que era la E, porque pensé que la paciente ya tenía su tratamiento, entonces era redundar poner otra vez YECA para controlar la hipertensión, pero no sé si es Sí, correcto era la lo que estoy adecuada. haciendo. Claro, ¿no? Entonces, ahí justamente ahí sale la discusión. O sea, la paciente tenía tratamiento, tenía enalapril y estaba tomando enalapril. Pero en la historia veíamos que solo lo tomaba cuando le dolía la cabeza, ¿no? Y el enalapril se tiene que tomar todos los días. La medicina se tiene que tomar todos los días. Y ella tenía hipertensión de años. Entonces, hay dos escenarios acá. Que nunca hubiera sido efectivo, ¿no? O que la paciente, o que nunca hayamos podido ver realmente el efecto del medicamento porque nunca tuvo una buena adherencia, ¿verdad? No sé si se entiende más o menos el razonamiento. Ujú, sí. Ya. Me mencionan un resumen de cuál es el manejo de con fracción conservada versus disminuida. Ya. A ver, esto no era parte más o menos de lo que tenía pensado, pero sí, claro, cómo no. Fracción de eyección, escuchen, fracción de eyección preservada
como mencionó justo en la guía de la AJA, fracción de eyección preservada, uno, lo que hace es tratar síntomas y tratar factores predisponentes. Síntomas, congestión pulmonar, en este caso. Condiciones predisponentes, hipertensión arterial, en este caso, ¿no? Ahora, si nosotros comparamos eso con una fracción de eyección reducida, las etiologías a las que obedece cada uno también son distintas, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un infarto, o sea, con antecedente de infarto y tejido necrótico, ¿no? Tiene disfunción de bomba sistólica, ¿no? Un paciente con, digamos, hipertensión arterial, casi hipertrofia concéntrica, tiene disfunción de llenado, diastólica. Entonces, esa necrosis que surge, por ejemplo, el infarto es un ejemplo clásico de fracción de eyección disminuida. ¿Qué pasa? En estos pacientes se ha visto, ¿no?, en ensayos clínicos, ¿no?, aleatorizados, que no solo controlar la presión y eso, sino que darle IECAS o ARA2, ¿no?, mejora su sobrevida e impide el remodelamiento ventricular. Ahora, el tema de la espironolactona, ¿por qué estaba mal ahí? Porque está indicado para fracción de eyección reducida. Porque o sea, no solamente tiene un efecto, digamos, de diuresis, que le puede ayudar con los síntomas de sobrecarga de volumen, sino que se ha visto que mejora mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y presión alta. Igual con los beta blockers. Los beta blockers son antiarrítmicos y antiisquémicos. Entonces, en un paciente que no tiene congestión pulmonar, que tiene insuficiencia cardíaca, secundaria a enfermedad coronaria, ¿no?, por un infarto, se va a beneficiar de que yo le dé un beta blocker. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda de oxígeno del corazón. No es lo mismo que mi paciente tenga una frecuencia en 100 todo el tiempo, a que mi paciente tenga una frecuencia en 70, ¿verdad? El corazón necesita menos oxígeno porque está más calmado. Y así yo ayudo al miocardio del paciente. No sé si se entiende más o menos la idea. ¿Se entiende? ¿O los he enredado más? ¿Sí? 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 Ya, perfecto. Excelente. Eso también lo vamos a ver en un ratito. Este segundo caso, sí está bien chévere. Entonces, para que lo puedan ver, presten atención. Miren, empezamos. Ahí está el caso. Les pongo la pregunta. Responden cuando guste. A ver cómo vamos. Uy, nadie ha votado todavía. Ya. Ajá. Ya. No, muchachos, todavía no llegamos a la mitad. Para avanzar, para avanzar, para avanzar. Ya, listo, ya pasó más de un minuto. Nos quedamos con eso entonces. Ya había respondido más de la mitad. Entonces, claro, ¿no? En esta paciente, lo que llama más la atención, lo que a mí me llamó más la atención cuando la vi, fue la focalización neurológica, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso de que de repente pierde la fuerza o deja de sentir por un toque y ahí el cuerpo decide como que vuelve a sentir de nuevo, ¿no? Eso tiene un nombre,
Si lo saben, lo ponen en el chat. Oh, bueno, todavía no lo pongan, vamos a llegar ahí. Pero es importante y se relaciona con lo otro que marcaron, que es las palpitaciones. ¿Verdad? Tiene bastante relación. Definitivamente la dosis de simvastatina para un paciente que ha tenido un infarto, simvastatina es una estatina creo que de moderada intensidad, está baja. Debería estar a intensidad máxima. O en tal caso deberían darle atorvastatina también a dosis máxima, 80 miligramos. Entonces, este paciente no está con control adecuado de lípidos, ¿no? Así nomás, o sea, el que tenga infarto, ¿no? Perdón, no tiene infarto este paciente. Pero si tuviera infarto, este paciente necesitaría estatinas de alta intensidad. ¿Qué más marcaron? El insomnio llama la atención de todas maneras. Y la dosis de losartán, porque usualmente losartán se empieza con 25 y la dosis de mantenimiento es un poco más alta, es de 50, ¿no? Pero eso ya son cosas, digamos, un poco más de detalle. Pero lo que más llama la atención aquí es definitivamente la focalización neurológica, ¿no? Entonces seguimos. Mismo caso. ¿Cuál es tu principal sospecha diagnóstica? Ahí está el poll. Ajá. Ajá. Ya, a ver. Interesante. Ya, vamos a dejar ahí el poll porque ya pasó un minuto. La mayoría ha marcado fibrilación auricular. Y ha habido un empate entre insuficiencia cardíaca, etiología de terminar, como el caso pasado, y ACV. ¿Sí? Ustedes mismos se van a responder en las siguientes slides, pero es una buena sospecha, ¿no? Podemos decir en general que el compromiso es cardiovascular, no porque el tema sea insuficiencia cardíaca, sino porque el paciente se presenta con compromiso cardiovascular, no tiene clínica de infarto agudo, no es el dolor precordial, no tiene, digamos, diaforesis, irradiación del dolor, ¿no? Un tiempo de enfermedad corto, como para pensar en eso. Pero tiene un compromiso cardiovascular, ¿no? Ahora, nuestra sospecha se orienta más hacia quizá los dos, la A y la D. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué digo que todavía no podemos definir insuficiencia cardíaca como síndrome clínico? Porque solo tiene disnea paroxística nocturna, esta dificultad para dormir, y disnea de esfuerzo. Todavía no hemos encontrado el criterio mayor. Tenemos un criterio mayor y un menor. No, fácil, me he equivocado en leer, pero hasta ese momento está así. Entonces tenemos que encontrar otro criterio para definir el diagnóstico. Tenemos una sospecha de fibrilación o de un tipo de arritmia, es verdad, eh, pero tenemos que ver más. Y tenemos este examen físico, para que lo vean. Ya, entonces, de positivo tiene máculas hiperpigmentadas, ¿no? Miembros inferiores, funciones vitales, llama la atención, ¿no? 160 sobre 95, 130, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 22, y un IMC de nuevo en sobrepeso, ¿no? ¿Qué nos llama la atención en el cardiovascular? Ruidos cardíacos y pulsos arrítmicos, no soplos, ingurgitación yugular positiva,
choque de punta desplazado a la izquierda, ¿no? Edemas maluriares al final. Y ya tenemos más criterios, ¿no? Tenemos la ingurgitación yugular, que es un criterio mayor, criterios menores de edema y taquicardia, ¿verdad? Entonces ya podemos definir que es una insuficiencia cardíaca, etiología a determinar, ¿no? Ya podemos sospechar que es una arritmia, más no definir que es fibrilación auricular todavía, ¿ya? Entonces, con esto de acá, al toque nomás, ¿qué opinan? Ah, porque le soplé. Ya, ok. Vamos, vamos, muchachos. Que su ojo clínico los haga volar así. Imagínense todas las posibilidades posibles. Vale la redundancia. Ya. Ya va respondiendo la mitad. Queda medio minuto. 20 segundos. Ajá. Cuando hay discordancia, como la hay ahorita, es excelente porque nos da pie a conversar. Entonces, la mayoría ha marcado efectivamente arritmia, sin embargo, también está la hipertensión no controlada, la sobrecarga de volumen y una posible enfermedad coronaria isquémica. ¿Sí? Bueno, la arritmia está presente en el examen físico, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema principal de este paciente? ¿Qué lo trae a la emergencia? ¿Lograron percatarse de qué lo trae a la emergencia? A ver, sensación de fatiga, ¿no? Es síntoma de que se siente súper cansado y que tenía y el síncope, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de ellos se relacionará más con cuál de estas etiologías? Ya ustedes ya votaron, ya tuvieron más o menos una idea y lo vamos a ver en un segundo. ¿Cuándo? De nuevo, tengan en mente que la insuficiencia cardíaca tiene diversas etiologías. Esta paciente puede haber tenido hipertensión arterial, ¿sí? Pero hay que tener en mente otras etiologías. ¿Y por qué digo esto? Por lo que vamos a mencionar en un momento. Se piden los exámenes auxiliares, ya que hay insuficiencia cardíaca, sabemos que tenemos que pedir lo mismo que le pedimos al otro paciente, pero va a ser un poco distinto, ¿verdad? Entonces, esta es la placa de tórax. ¿Quién se anima a leer la placa? O a discutirlo, o a decirnos qué le llama la atención en la placa de tórax. ¿No? Esto es normal. Muy bien. El arco medio convexo, ¿no? Me imagino que ustedes se refieren a esto de acá, ¿no? Porque esto está así. No sé si se refieren a esto de acá. Ya, sí, muy bien. Excelente. ¿Qué más claro, no? Tiene una cardiomegalia, ya pues nadie te lo puede negar, ¿no? Si te lo niegan, te mienten, amigo, te mienten. ¿Qué más llama la atención? Que el borde, se ven los bordes, ¿no? Se ven bien delimitados, pero hay algo que llama la atención adicionalmente, ¿no? A diferencia de la paciente anterior, esta paciente venía por fatiga, pero no venía necesariamente por disnea, ¿verdad? Hay, sí, acentuación de la trama broncovascular y hay efectivamente compromiso, incluso en el tercio externo. No sé si, bueno, esta es la cisura, si no se confundan, esta es la cisura. Está acá, no sé si la ven. Pero miren, miren esto que está aquí. Esto de acá. Esto acá está en tercio externo. Esto de acá está en tercio externo, ¿no? Si nosotros bajamos, vemos esto de aquí, está en tercio externo. Entonces, tiene un patrón intersticial en el compromiso pulmonar. Y si nosotros hacemos zoom de vuelta en el otro pulmón, también lo tiene, ¿no? Por acá, por acá, por acá. Entonces, y sin embargo, no refería a Disney en la historia, no raro,
la paciente, pero bueno, es lo que es, ¿no? Y tengan en mente eso, ¿no? Esto puede ser una resultación de la trama broncovascular por congestión, pero puede haber sido el momento justo antes de que empiece a desarrollar clínica de Disney. Si nosotros al paciente le decíamos, señora, vaya a vuelta a su casa y regrese por consulta, quizá en un día o 2 días ya empezaba a desarrollar el trasudado, ¿no? La extravasación de fluido y venía con Disney y lo hubiéramos encontrado los crépitos. Le pedimos de nuevo el EKG. Y acá ya ustedes se lucen. ¿Qué me pueden decir? En orden, muchachos, igualito. Frecuencia, ritmo, eje, PR, igualito como hicimos la vez pasada. 1 minuto. Ya, listo. Mucho tiempo porque el paciente está en emergencia. Ya. ¿Cómo es la frecuencia? ¿Han podido calcular la frecuencia? ¿Cómo está el ritmo para empezar? Ya, alrededor de 100. Ritmo irregular. ¿Cómo está la onda P? ¿Hay onda P? No hay onda P. ¿Hay onda P? No hay onda P. No hay onda P, ¿no? Entonces, el ritmo no es sinusal, no hay onda P, tiene RR, o sea, ¿no? Irregular, no es simétrico la distancia entre R y R. Y eso lo pueden ver mejor en la derivada 2, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo está el QRS? ¿El QRS está normal o está ensanchado? Normal o ensanchado, normal o ensanchado. Está angosto, ¿no? Está menos de 0,12, ¿verdad? No está ancho. Y ahora, ¿por qué hago hincapié en esto de aquí? Porque el paciente tiene taquicardia. Entonces, es una taquicardia de complejo QRS angosto y con RR irregular sin onda P. Y si ustedes ven, si son más acuiciosos, por ejemplo, a ver dónde se ve mejor en 3, miren. Miren esto de acá. ¿La ven? Las ondas chiquititas. ¿No? La frecuencia entre onda y onda, pucha, debe ser 300 o más de 300. ¿Qué es? ¿Qué tiene? Ya está, con esto se hace el diagnóstico. Ondas F minúsculas, ¿no? Porque hay ondas F mayúsculas que son las del flúter. Entonces, acá vemos fibrilación auricular. Este paciente tiene fibrilación auricular. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Ya, ¿qué más tiene? A ver qué han puesto. Ya, claro, ¿no? Claro, agarro la S más grande de acá. ¿Cuánto tiene? 15, no, 5, 10, 15, 16, 17, 18. Y nos vamos a la B más grande entre B5 y B6, esta, ¿no? 18 más 28 más 5, 33, 34, 35, 36, 37. Ya, sí, tiene hipertrofia, ¿no? Tiene hipertrofia ventricular izquierda por Sokolov, ¿no? Y aquí está, ¿no? El reporte de ausencia de onda P, G normal, RR irregular, Sokolov positivo, conclusión, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, o sea, porque el paciente está haciendo taquicardia, tiene respuesta ventricular alta, y una posible hipertrofia de ventrículo izquierdo. Entonces, excelente. Muy bien, leyeron muy bien el EKG. Ahora, esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? Rápidamente, la taquicardia. Mi complejo QRS es ancho o es corto. Si es menor a 0,12, tengo una taquicardia de complejo QRS angosto y quiero ver si es que es regular o no. Si es que es regular, la taquicardia se va para otro lado. Ahí ustedes ya tienen las taquicardias de reentrada del nodo AB, las taquicardias de reentrada nodal, que son otra cosa. Pero si no es regular, se simplifica en la vida y como está ahí en la estrellita, fibrilación auricular, ¿verdad? Y este paciente sí tenía fibrilación auricular. Entonces, los laboratorios todos estaban normales, excepto los lípidos. Estaban alterados, ¿no? ¿Qué
¿Qué más? El ProBNP también estaba elevado, ¿no? Y en la ecocardiografía se veía un ventrículo izquierdo con estos valores y una fracción de eyección de 54%. Compatible, y había hipertrofia concéntrica, ¿no? Y dilatación auricular izquierda. Ahora, ¿cuáles son, en base a nuestros diagnósticos finales? El paciente tiene una fracción de eyección normal, o sea, preservada, pero tiene clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Qué se les ocurre? Ahí están los valores. Ya. Mi pregunta era, este paciente tiene un síndrome, o sea, clínicamente tiene criterios de insuficiencia cardíaca, ¿no? Nosotros lo enfocamos como insuficiencia cardíaca. Encontramos asimismo que tiene fibrilación auricular, ¿verdad? ¿Cómo esto de acá, o sea, cómo se explica, digamos, los síntomas del paciente a partir de estas dos entidades? ¿Cómo lo explicarían? Teniendo en cuenta lo que tiene ya el paciente, ¿no? Que es hipertensión arterial, de larga data. ¿Se les ocurre algo? Sí, no, quizá, hipótesis. Todo es bienvenido, la verdad. La medicina nunca es absoluta. Es muy O sea, situacional. Sí, como dime. fibrilación auricular es una taquiarritmia, entonces se va a disminuir el tiempo de la diástole y por ende el volumen telediastólico puede disminuir y el gasto cardíaco disminuye y eso activa toda la cascada para la fisiopatología de la falla cardíaca, ¿no? Disminuye el gasto cardíaco, aumenta el sistema renina-angiotensina, se produce remodelación cardíaca y etc. Y así sigue el Y ciclo agrava la vicioso. hipertensión arterial de la paciente, ¿no? También. Entonces, muy bien. Eso es una de las razones principales, ¿verdad? Y acá me preguntan, ¿la IC puede ser consecuencia de la FA? Si ustedes buscan en la AJA, hay artículos dedicados a qué fue primero, la insuficiencia o la fibrilación. Y es que es algo que es bien discutible, ¿no? Por un lado está lo que mencionó justamente su compañero, el tema del aumento del volumen, ¿no? Diastólico, y el aumento de las presiones también de llenado y cómo esto conduce a la sobrecarga de volumen por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una hipótesis válida y justamente la plantean en este artículo, pero también mencionan que la insuficiencia cardíaca, per se, ¿no? Por la sobrecarga de presión, o sea, el daño, entre comillas, mecánico que le hace al corazón, no solamente en el ventrículo, sino por flujo retrógrado a la aurícula, puede dañar el sistema de conducción, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Lo estiran mucho o la hipertrofia remodela de tal manera que afecta las vías de conducción. Entonces, ¿cómo decirlo? Se toma como que puede ser, así, como las reacciones que son reversibles, las etiologías, ¿no? Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca puede desarrollar fibrilación auricular, más sobre todo si es que tiene hipertensión arterial, que es un factor de riesgo importante para la fibrilación auricular, la sobrecarga de volumen. Un paciente con fibrilación auricular de larga data, por la fisiopatología que ha mencionado su compañero, puede provocar insuficiencia cardíaca. ¿Y qué tipo de insuficiencia cardíaca sería? Si es que la aurícula está así, ¿no? Fibrilando. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca sería? No. La aurícula, si está fibrilando, tiene tres fases, ¿no? Y la mayoría son de llenado eh, rápido, pero hay una parte en la que la aurícula tiene que contraerse, ¿verdad? Si está fibrilando, no está actuando como bomba a la aurícula adecuadamente, entonces muy probablemente tenga una disfunción diastólica. Sin embargo, esto es bien variable, ¿no? Como ya les mencioné en las discusiones en la discusión que hemos tenido hace un rato. Entonces, como diagnóstico final, esta paciente tiene insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada. ¿Qué más? Tiene fibrilación auricular. ¿Qué más tiene esta paciente?
hipertensión arterial, y había algo en el examen físico que no sé si lo vieron o se dieron cuenta que era bien importante. No sé si lo lograron notar. Algo en los miembros Las inferiores, no sé si se telangiectasias. acuerdan. Sí, Dije las telangiectasias con las ya. ¿Y máculas. eso a qué te orienta a pensar? En el chat mencionan estigmas hepáticos. Ya, eso sería, ya, bueno, las telangiectasias pueden ser estigmas hepáticos, pero en el contexto de un paciente con enfermedad cardiovascular, ¿qué pensaría? Y encima tiene Como, hiperpigmentación de miembros inferiores. o sea, como cambios tróficos porque quedó un trombo allí y produjo un poco de isquemia. Claro, bueno, si es que hubiera una Como una trombosis enfermedad venosa, de... ¿no? El miembro estaría hinchado, ¿no? Estaría con calor, rubor. Pero lo que creo que que menciona, que quieres Ujú. llegar es que hay una insuficiencia venosa. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Ujú. Entonces, más que un estigma hepático o congestión portal, que veríamos al paciente no solo con estigmas hepáticos, sino con clínica, pues, ¿no? De los pacientes que a veces tienen ascitis, hepatomegalia y demás signos. En el contexto de esa paciente que tiene hipertensión arterial, es probable, y encima tiene máculas hiperpigmentadas, ¿no? Quizá no tiene vello en las piernas y antes tenía, y ahora el vello se le ha caído, ¿no? Y encima tiene, ¿qué más tenía? Telangiectasias venosas, así chiquititas, son signos de insuficiencia venosa crónica, ¿no? Quizás si le examinaban más rápido en la emergencia le encontraban varices, ¿verdad? Entonces, es un diagnóstico que sí tienen que tener en cuenta, ¿no? Que forma parte de las enfermedades vasculares periféricas. Entonces, insuficiencia venosa. Asumimos que es crónica porque, bueno, de larga data, habría que preguntar un poco más, pero estamos en emergencia, entonces, así que seguimos. ¿Qué debemos hacer con esta paciente? Mira, estamos a más de la mitad, muchachos, para terminar así en tiempo récord. Se nos va, se nos va. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, mira. Muy bien. Ya, como estamos en emergencia, tienen menos de un minuto. 3, 2, 1. Ya, listo. Suficiente. Entonces, la mayoría votó por anticoagularla y la otra mayoría votó por convertir a ritmo. Y acá vamos a hacer una pequeña pausa para volver a la historia clínica. En la historia clínica, la paciente focalizaba, ¿verdad? Y ahora le hemos encontrado fibrilación auricular. ¿Qué estaba pasando con esta paciente? ¿Cuál es la explicación fisiopatológica de sus síntomas? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Porque revertían, ¿no? O sea, un ictus isquémico podría ser una posibilidad ya, pero acuérdate que el ACV establecido, eh, uno necesita terapia con trombolisis, con el teplase. La paciente no tiene otros antecedentes, o sea, nunca tuvo un ACV y obviamente no se le hizo trombolisis, ¿no? Porque no había tenido ACV. Y mencionaba que esa focalización remitía. Eso tiene un nombre. No sé si lo conocen. ¿No? Ya, bueno. Eso se llama, o le dicen TIA, que es el Transient Ischemic Attack, que es un ictus transitorio, pero no es un ACV per se. Entonces, las características de este ictus transitorio es que el paciente sí hace focalización neurológica, no solamente motora o sensorial, puede ser autonómica o depende de la parte del cerebro que esté afectada, pero remite, o sea, vuelve a su basal. ¿Por qué se les ocurre en el contexto de esta paciente que eso está sucediendo? ¿Por qué está teniendo un TIA? Que tiene que ver
con su fibrilación auricular. ¿Por qué esta paciente está teniendo un TIA? O ha tenido, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. ¿No? La fibrilación auricular, como está así la aurícula, ¿no? La sangre está más tiempo dentro de la cavidad, hay éstasis, ¿cierto? Y existe la posibilidad de formación de trombos que después se pueden embolizar, ¿no? Y subir, pues, y pueden ir no solamente al cerebro, definitivamente lo más peligroso es el cerebro, pero pueden irse, pucha, suben por la carótida, perdón, suben por la subclavia y no se van por la carótida, sino se van por la braquial y pum, embolizan y se le necrosa el dedo. O bajan por la aorta y entran por las arterias que irrigan el abdomen y pum, hace isquemia mesentérica, ¿no? Entonces, lo más peligroso de los pacientes con fibrilación, y lo que quiero también que se queden con este caso, es que los pacientes embolizan, o sea, mandan émbolos a donde sea. Y esta paciente efectivamente puede haber tenido microinfartos, que quizá no dan clínica, pues, porque son tan chiquitos que no dan clínica, pero uno le toma la tomografía, que no se le tomó en este caso, y pues tiene varias zonas de microinfartos, ¿no? En la resonancia o la tomografía. Pero efectivamente, esta paciente ha estado así embolizando sus trombos, ¿no? Y seguramente esa ha sido la causa de sus TIAs, pues, ¿no? De sus ataques isquémicos transitorios, que felizmente su sistema de coagulación, digamos, ha logrado disolver el trombo o algo por el estilo y pues revirtió, por suerte. Pero no todos corren esa suerte. Entonces, definitivamente lo primordial acá es instaurar una terapia anticoagulante, ¿verdad? Y después el otro tema es, en este paciente, ¿podríamos convertir a ritmo sinusal? Eso es otra pregunta, ¿no? En un paciente que quizá tiene daño estructural al corazón o tiene alteraciones estructurales en el corazón, como tenía la paciente, vimos que tenía una cardiomegalia bien considerable, independientemente de lo que elijamos para cardiovertir a la paciente, es decir, para volver al ritmo sinusal, si sea cardioversión eléctrica o farmacológica, va a ser un poco más difícil de que la paciente llegue a ritmo sinusal porque ya tiene alteraciones estructurales del corazón. O sea, que querramos o no, el sistema de conducción es parte de la estructura del corazón. Y si una de esas estructuras se achica, se necrosa, se fibrosa, se expande, se hace más grande, va a alterar también el sistema de conducción. Entonces va a ser más difícil que el paciente revierta, por ejemplo, si es que yo lo cardiovierto con ablación, pues, ¿no? O le doy amiodarona. Quizá podamos lograr un ritmo sinusal, pero no va a ser tan sostenido como si el paciente no tuviera una alteración estructural del corazón. No sé si se entendió el concepto. Entonces, en este caso, la paciente sí lo tenía, ¿verdad? Pero definitivamente, como bien marcaron, lo importante es dar anticoagulación a la paciente, ¿no? Y de ahí pasamos a tratar de controlar el ritmo. Definitivamente, tenemos que tratar de controlar el ritmo. Y también controlar la frecuencia, ¿no? Porque si el corazón late muy, muy, muy rápido, esa fibrilación ventricular puede convertirse quizá en una taquicardia ventricular y en el peor de los casos una fibrilación ventricular y no queremos eso, no queremos cortarlo ahí antes de que siga avanzando. Entonces, avanzamos nosotros. De las siguientes, ¿cuál es el tratamiento más apropiado para la paciente? El toque, muchachos, está en emergencia. Tienen que tomar decisiones rápido. Ya, ya, ya. Ya. Mira. Ya. Ya, listo. Se acabó. Se acabó porque si no el paciente se nos va. Muy bien. Me da gusto y rescato bastante que la mayoría lo ha anticoagulado, ¿no?
Todos lo han anticoagulado. Todos le han dado estatinas. Y acá creo que la discusión está en qué fármaco le doy para controlar el ritmo. ¿Qué fármaco le doy para controlar el ritmo y la frecuencia, ¿no? La digoxina se le puede dar al paciente, sobre todo si es que tiene insuficiencia cardíaca, pero de tratamiento de mantenimiento y de segunda línea. La primera línea para la fibrilación auricular no es digoxina. Y ahorita se los voy a... Y menos en el contexto de un paciente que llega a emergencia. Obviamente, si es que uno no tiene adenosina, o si es que uno no tiene un beta blocker, opta por los digitálicos, ¿no? Hay un digitálico endovenoso que es el anatocido C, que se le da al paciente, pues, y efectivamente no es efectivo. O sea, si es que uno le da un digoxina, un anatocido endovenoso, para controlar frecuencia y ritmo, porque no tiene otras opciones, nadie le va a decir que está equivocado, ¿no? Pero los ensayos y la evidencia, ¿no? Y las guías muestran que quizá no es la primera opción, no es la recomendación nivel 1, ¿no? Es nivel 2. La siguiente discusión es, ¿le doy beta blocker o le doy adenosina? Ambos fármacos son bloqueantes del nodo, ¿no? Bloqueantes del nodo AB. Bloqueo el nodo AB la conducción por mis canales de sodio, ¿no? Dependientes de ligando. Y así disminuyo la frecuencia y controlo quizá también el ritmo, ¿no? Y ahorita vamos a discutir ese tema. Entonces seguimos. Para taquicardias regulares, ¿no? Taquicardias supraventriculares, o sea, del atrio, ¿no? Regulares, se recomienda maniobras vagales, ¿no? El masaje carotidio, valsalva, más adenosina, ¿ya? Si es que no tengo masaje adenosina, o si es que no le funciona el masaje carotidio, yo ya puedo pasar a beta blocker si es que el paciente está hemodinámicamente estable. Esta paciente no estaba hipotensa, estaba taquicárdica sí, pero digamos que no estaba en shock, por así decirlo, cardiogénico. Entonces sí podíamos optar, si es que no funcionaba la adenosina, darle un beta blocker. Pero ojo acá, dice taquicardia supraventricular regular. La paciente no tenía una taquicardia supraventricular regular. Tenía irregular, era fibrilación auricular. Y para la fibrilación auricular, en el contexto agudo, en un paciente, así de específicos son estos tipos, en un paciente con falla cardíaca, se le da un beta blocker. ¿Sí? En ausencia de un síndrome de preexcitación, como Wolff-Parkinson-White, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente no tiene un síndrome de preexcitación, y yo le doy beta blocker, metoprolol, por ejemplo, endovenoso, se recomienda con nivel 1B para tratar de manejar el ritmo y la frecuencia. Entonces, y si pueden ver abajito, ¿no? Más abajo, se ve que la digoxina es efectiva en el control de etcétera, 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 en pacientes con fracción de eyección reducida. Igual va a controlar, obviamente, fracción de eyección preservada, ¿no? Pero es una recomendación 2. Acá no se ve el numerito, pero es 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué uso acá? ¿Adenosina o beta blocker? Las dos te van a controlar el ritmo porque las dos siguen el mismo mecanismo, ¿no? Las guías te dicen, de preferencia adenosina si es regular, beta blocker si es que es fibrilación auricular, pero depende más que nada del juicio clínico, ¿no? Si es que no tengo adenosina, no voy a dejar al paciente ahí nomás, no le doy beta blocker. Igualito, si es que ya empecé con beta blocker, está bien, no está mal, ¿no? Pero tengo que controlar al paciente y asegurarme de que no esté en congestión. Si el paciente estuviese congestionado, con congestión pulmonar, obviamente sintomática, ¿no? Con edemas, le encuentro así, le escucho los crépitos, todo, digo, no, quizá mejor adenosina. Entonces, esto es más de lo mismo que hemos conversado. ¿Cómo evitaríamos futuros eventos cardiovasculares? ¿Cómo evitamos un ACV? Anticoagulándolo. No voy a entrar en el detalle de anticoagulación, eso les espero a ustedes el próximo año en Clínica Médica 2. Solo sepan que la warfarina y los anticoagulantes orales, como el dabigatran, rivaroxaban o apixaban, son importantes y la anticoagulación es esencial en estos pacientes, de verdad, o sea, es esencial. Y la anticoagulación se mide, o sea, el grado de anticoagulación se mide con el INR. El INR tiene que estar, y ojo, acuérdense de esto, el INR tiene que estar entre 2 y 3 para que el paciente esté adecuadamente anticoagulado. Incluso puede llegar a estar hasta más, y eso son otras circunstancias. Pero la anticoagulación es importante, ¿no? Entonces, tratamiento, control de presión, control de frecuencia, ya vimos.
Si es que quisiéramos convertir a ritmo sinusal, podríamos optar por amiodarona. En este caso no se le dio a la paciente, se le dio solamente un beta blocker. Y anticoagularla, ¿no? Entonces, tercer caso, muchachos. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta con respecto al último caso? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Ya bueno, entonces, uy, a ver. Dicen, ¿los pacientes especiales con tendencia a hemorragia, el INR sigue entre 2 y 3 o hay otros objetivos? Ajá, los pacientes que tienen, por ejemplo, trombofilia, eh, depende mucho de tu anticoagulante, ¿no? Por ejemplo, en esos pacientes uno opta por, en primer lugar, chequear las plaquetas y controlar el INR. Si es que yo sé que mi paciente tiene coagulopatías o tiene algo, digamos, que tenga su INR más alto, vamos a tener efectivamente otros objetivos, ¿no? Y para no desviarnos quizá un poquito del tema, eh, la warfarina, por ejemplo, es un medicamento que se tiene que dar con mucha cautela porque no tiene un INR fijo. O sea, yo le doy una dosis al paciente y no sé si es que su INR de 1 va a subir a 2 o va a subir a 1.5 o va a subir a 1.2. Entonces, muchas veces, cuando los pacientes anticoagulados con warfarina, y sobre todo si sé que tengo tendencia a la hemorragia o que han tenido, por ejemplo, qué sé yo, antecedente de ACV o lo que sea, los tengo que controlar. Tengo que controlar su INR de acuerdo a objetivos específicos. No hay pacientes que quizá toleren más hasta INR de 4.5, INR de 4, ¿no? Eh, pero sí, es bien individualizado, incluyendo el de terapia con los nuevos anticoagulantes orales, que se supone que tienen INRs más fijos, ¿no? Igual, en el caso de estos pacientes especiales hay otros objetivos y tienes que hacerle seguimiento más constante, ¿no? Para evitar que hagan hemorragia, ¿no? Porque esa es la principal complicación de los anticoagulantes. Pero el mensaje más o menos era que este paciente tiene que quedarse anticoagulado. Allá. Ah, la última no hay clave. No hay clave. Porque dar clave sería sesgarlos a ustedes y lo principal es el juicio clínico, ¿no? Y el juicio clínico acá es, mi paciente no está con congestión pulmonar aparentemente sintomática. Tengo dos opciones, adenosina o beta blocker. La guía me recomienda adenosina para taquicardias regulares. Esta taquicardia no era regular, era fibrilación auricular. Sin embargo, yo sé que la adenosina bloquea el nodo AB, igual que el beta blocker. Entonces lo puedo dar. Incluso va a actuar más rápido que el beta blocker, vía oral. No, el beta blocker vía oral, digo, porque no hay beta blockers acá en Perú endovenoso. La adenosina sí se da endovenoso, va a actuar más rápido. Y va a controlar probablemente. Pero también sé que el beta blocker, si yo le doy bisoprolol, por ejemplo, de 5 miligramos vía oral, va a controlar también, quizá un poquito después, pero va a controlar. Entonces, a veces, cuando ustedes se enfrenten, muchachos, a un escenario clínico, no se guíen, digamos, no sean muy estrictos con las guías. Las guías están para seguir un patrón, no para interpretarlas a rajatabla, por así decirlo, ¿no? Prima más el juicio clínico que ustedes pueden tener, utilizando obviamente información, basándose en evidencia, lógicamente, ¿no? Y conociendo la fisiopatología de la enfermedad y el mecanismo de acción de los fármacos. En un escenario como una emergencia, cualquiera de las dos opciones hubiera sido una alternativa viable, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. O sea, que no hay clave en la última pregunta. Sí, no. Si no para... Ya, excelente. Muy bien. Acuérdense, muchachos, el juicio clínico. El juicio clínico es muy importante. Tercer y último caso. Al toque nomás, al toque, ya. Para que terminen su turno en la emergencia. Ya. Ya está. Muy bien. Ah, no, todavía faltan 10 segundos. Jeje. Ya.
Ya, listo. Entonces, la mayoría quiere indagar acerca de la característica del dolor. Lógicamente, tenemos un paciente con un dolor en el pecho, con un tiempo de enfermedad corto, ¿no? Y el dolor es intenso. Lo primero que pensamos es en... ¿Qué es lo primero que pensamos? Paciente con dolor en el pecho, tiempo de enfermedad corto, dolor intenso. ¿Qué es lo primero que pensamos? Zika. Pero no es lo único, ¿verdad? IMA también, claro, síndrome coronario agudo. No solamente IMA, podría ser también una angina inestable, ¿verdad? Ya. Antes de irnos a los diferenciales. Muy bien, todas las respuestas en realidad son correctas porque cada una obedece a algo que ustedes tienen que preguntar cuando ven un paciente así. Tienen que preguntarlo y tienen que preguntarlo rápido porque es una emergencia. Entonces seguimos. ¿Qué opciones planteamos? Con la ampliación, obviamente, que ustedes han hecho, ¿no? Claro, ¿no? Acá ya el caso estaba un poco más... la semiología era bastante característica, ¿no? Entonces, en la mayoría plantea IMA. ¿Y qué hacemos en IMA? Ya vemos rápidamente el examen físico. ¿Qué tiene el examen físico de positivo? Vemos crépitos, vemos frialdad distal, llenado capilar mayor a 2 segundos. El paciente está hipotenso. Su frecuencia cardíaca aparentemente está normal, pero tiene una frecuencia respiratoria en 28. Puede pasar, ¿no? Taquicárdico, eso es un error de tipeo, omítenlo por favor. Tiene soplos presentes e ingurgitación yugular. Y el edema tiene una cruz de 3 con leve fobia. Entonces, un paciente que viene con hipotensión, con frialdad distal y con crépitos en bases, este cuadrito te resume bastante el tipo de paciente al que te estás enfrentando. Y nuestro paciente estaría en esto de acá. ¿Por qué decimos que está frío y está húmedo? Porque húmedo porque tiene congestión pulmonar. Frío porque tiene frialdad distal. Está hipoperfundiendo y está congestionado. Entonces, si el paciente está hipotenso, está hipoperfundiendo y está congestionado, ¿cuál es nuestra principal sospecha diagnóstica? ¿Qué estamos pensando? Ya, ok, sabemos que muy probablemente esto sea un infarto, pero ¿qué está pasando con este paciente? ¿Qué está produciendo ese infarto? Tiene un nombre eso. Excelente. Shock cardiogénico, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca aguda. Muy bien. ¿Por qué? Porque está dañado. El corazón como bomba está fallando, ¿no? ¡Pum! Tiene todos estos criterios. ¿Sí? Insuficiencia yugular, tiene crépitos, tiene galope, disnea y taquicardia. Bueno, omita la taquicardia porque no lo presentaba el paciente. Y este es el EKG. Rápidamente, están en emergencia, tienen que leer el EKG. Es un paciente que viene probablemente por infarto. ¿Qué es lo primero que ven? ¿Qué es lo primero que buscan? ¿Qué se dan cuenta? ST elevado, ¿dónde? ¿Dónde tiene ST elevado? Elevación del ST en B1, B2, B3, B4. Claro, ¿no? ST elevado. Entonces, cuando ustedes se enfrenten ante un EKG, tienen que ver todo el EKG, obviamente, pero en este contexto, prima ver si es que el ST está elevado. Entonces, ¿cómo defino yo un STEMI? ¿No? Cuando tengo un infarto transmural, ¿no? Con una elevación nueva del ST, con respecto a la línea isoeléctrica, que es la línea, ¿no? Entre PR y PR, en dos derivadas contiguas, ¿sí? Entonces, si yo sé que mi corazón está acá y mis derivadas están B1, B2, B3, B4, B5, B6, tienen que estar contiguas. En este caso, B1, B2, B3 están contiguas. B4 también, ¿no? Se siguen por acá. Entonces, cumple. Y el supradesnivel tiene que ser mayor a 0,2 en varones, si es que es B2, B3, o 0,15 en mujeres, si es que es B2, B3, y 0,1 en cualquier otra derivada. En este caso, tiene, ¿no? Tiene, si contamos desde acá, digamos, este es el segmento isoeléctrico,
tiene más de 2 cuadraditos. Entonces, efectivamente, acá hay una elevación del ST en B1, B2, B3. ¿Podemos decir qué cara del corazón está comprometida? ¿Cómo se llama la cara del corazón que está comprometida? Muy bien, sería un infarto anteroseptal, ¿no? ¿Qué arterias estarían comprometidas? Más o menos. Muy bien. Coronaria izquierda, no la descendente anterior. Excelente. Entonces nosotros estamos acá, ¿no? Estamos acá. Y hay algo más que llama la atención, no sé si lo han visto. Esto de aquí, ¿es normal? Habíamos dicho que la onda P, muy bien, coronaria izquierda, muy bien. Habíamos dicho que la onda P en B1 era bifásica, ¿cierto? Entonces era así y venía así. ¿No? O así y venía así, chiquitita. Pero miren esto de acá. Miren esto. Solo está negativo. ¿Qué quiere decir que solo esté negativo? ¿Qué nos puede indicar eso? Si yo tengo acá mi corazón, por ejemplo. No, si yo tengo acá el corazón. Y B1 está por acá. No. Y yo tengo hipertrofia de mi aurícula izquierda. El vector de despolarización del corazón, que normalmente está para acá. El vector de despolarización, si es que mi aurícula izquierda está aumentada, ¿se va a acercar o se va a alejar de B1? ¿Qué opinan? ¿Se acerca o se aleja de B1? Se aleja de B1. Y cuando el vector de despolarización se aleja de un electrodo, ¿cómo se ve? La deflexión es negativa. Excelente. Entonces, esta paciente tiene hipertrofia auricular izquierda. Y nótese que no lo sacamos por la morfología de la onda P, ¿verdad? O sea, digamos por la clásico, la P mellada y estos temas, ¿no? Sino porque no era isobifásica, ¿verdad? La P. Eso es un tema que también tienen que ser, quizá en la emergencia no se den cuenta, no lo primordial del ST, pero hay que ser a veces acuicioso en esos temas. Supradesnivel, como ustedes mencionaron, hipertrofia ventricular izquierda, que tampoco se mencionó, ¿no? Pero acá también, pues, para calcularlo, ¿no? Un poco difícil, pero sí tenía el paciente. Y presenta hipertrofia de la aurícula izquierda por la onda predominantemente negativa. Entonces, muy bien, han hecho bien el diagnóstico. Estos son más o menos el compromiso. Sí, efectivamente es anteroseptal, como mencionaron, ¿no? Descendente anterior. Muy bien. Esta es la placa. Por cuestiones de tiempo no la vamos a leer porque ya sé que ustedes leen placas súper bien. Pero brevemente, ¿no? Congestión pulmonar, definitivamente, ¿no? Opacidades, sobre todo a nivel basal, una opacidad ilear heterogénea, con bordes mal definidos, y en general el pulmón está bien radiopaco, ¿no? Tiene un patrón intersticial también, si ustedes ven en los tercios externos de ambos campos pulmonares, tienen las líneas por aquí, ¿no? Entonces se observa bien. Entonces esta paciente tiene una disfunción de bomba así brutal, y tiene una fracción de eyección casi en el límite para considerarse disminuida, ¿verdad? Y tiene hipocinesia biventricular. Estos son los valores. La troponina está elevada, no está bien elevada, el CPKMB también. Y bueno, no tiene una acidosis. Tiene una acidosis y es una acidosis metabólica, porque el bicarbonato está disminuido, ¿no? Y bueno, ya ustedes harán el cálculo si es que ven este video después. Si es que es anión GAP alto, si es que está compensada, ¿no? Y si es que está si tiene tercer trastorno. ¿Podría tener tercer trastorno? No lo sabemos. No es tema de la discusión. Entonces, este paciente tiene un diagnóstico de shock cardiogénico, con un infarto, con el ST elevado, edema pulmonar agudo, acidosis metabólica, anión GAP elevado, ya le soplé, pero calculen, lo hagan en el ejercicio de calcularlo. Y la historia, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia. Pregunta final. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente? Ojo que esto de acá lo van a ver, me parece que en el siguiente repaso, el repaso después del siguiente repaso con mi estimada compañera Valeria Lee. Ella va a tratar el tema de Zika, por eso es que no estoy ahondando mucho en esto.
Pero más o menos, si tienen una idea, marquen el tratamiento. Ojo que está en shock. Acuérdense que está en shock cardiogénico. Un minuto. Ya. Ya votó más de la mitad, así que vamos. Listo, votaron todos. Tratar el infarto, agregar furosemida y nitrato. Ya, bueno, obviamente el infarto tiene que tratarse. El manejo médico es bien específico, bien grande. Agregar vasopresores y agregar furosemida. Lo importante, dos cosas. El paciente tiene congestión, entonces tenemos que mejorar la congestión. Por ende, le tengo que dar un diurético de acción rápida, de ASA, que actúe al toque. Pero la furosemida tiene una acción que disminuye la disnea, aparte de ser diurético. No sé si saben cuál es. La furosemida tiene otro mecanismo de acción por el cual ayuda con la congestión pulmonar y la disnea del paciente. Lógicamente va a disminuir el volumen circulante efectivo, ¿no? Y promover la redistribución de flujo al intravascular al ser diurético, pero asimismo se ha visto que disminuye el retorno venoso o sea, digamos, claro, disminuye el retorno venoso y la precarga del corazón, aliviando un poquito el esfuerzo de bomba que está teniendo, ¿no? Es un efecto bien interesante, hay varios reportes y varios artículos al respecto. Lo pueden buscar si les interesa, ¿no? Ahora, nitratos. El uso de nitratos es controversial en los pacientes que tienen shock cardiogénico porque están en shock. Y los nitratos son vasodilatadores, ¿verdad? Si el paciente no estuviera en shock, yo, sin lugar a duda, le podría dar nitratos para aliviar justamente, no solamente el dolor por isquemia que tiene la isquemia coronaria, sino para facilitar el flujo, ¿no? Son vasodilatadores coronarios, pero con cautelas. Tendría que ser con mucha cautela porque el paciente está en shock, ¿verdad? El paciente está en shock. Y bueno, este es el tratamiento del infarto a grandes rasgos, ¿no? Tienes que darle terapia antiplaquetaria doble, aspirina, clopidogrel en carga, anticoagularlo, enoxaparina, estatinas a dosis máxima. Si es que el paciente no está, ojo, no está en congestión pulmonar, le doy un beta blocker porque es un antiisquémico y un antiarrítmico, ¿no? Disminuye el esfuerzo del corazón. Pero este paciente está con congestión, evidente. Entonces no le doy un beta blocker. Difiero. Analgesia, ¿no? Morfina más nitratos, más menos nitratos, teniendo en cuenta que los nitratos son hipotensores. Si es que satura menos de 95, le doy oxígeno. Y en este caso, el paciente, como es STEMI, sí es candidato para trombolisis, así que es o trombolisis o PCI. Y esto es un pequeño algoritmo, bueno, no es nada pequeño, pero es un algoritmo del Harrison que te dice cómo manejar a tu paciente, ¿no? ¿Cuál es la anomalía de fondo más probable? El estado de choque. Entonces, y ahí tienes, ¿no? Si tiene edema pulmonar, administrar, como pueden ver acá, un segundo, ahorita les digo. Aquí está, ¿no? Furosemida, ¿verdad? Si es que ¿qué más le doy? Oxígeno, ¿no? Y miren, norepinefrina, ¿verdad? Entonces, pero además, mi paciente está chocado, ¿no? Y si notan, si dicen, no, estado de choque, y nosotros vemos la presión arterial, y vemos que está más de 100, yo le puedo dar nitroglicerina sin ningún problema. Pero si es que está menos, le puedo dar, o sea, acá, ¿no? Dobutamina o norepinefrina. ¿Sí? En este caso, la paciente se le administró norepinefrina para el manejo del shock, ¿no? Tienes que darle inotrópicos, no hay otra forma. Tienes que ayudar al corazón a que bombee. Inotrópicos positivos. Estos son más indicaciones de las guías de la AJA para el manejo de choque cardiogénico, ¿no?
Y eso es todo, muchachos. No sé si tuvieran alguna duda o alguna pregunta. Me la pueden hacer por su micrófono o en el chat.